contrario. Muchas gracias por estar aquí, muchas Gonzalo. gracias, No, al contrario. Me da mucha satisfacción estar con ustedes. Muchas gracias. Tú, Gonzalo, que eres un experto en esta parte de la depresión, porque tú tratas directamente a pacientes que tienen una depresión o un cuadro depresivo. Para empezar, ¿qué es la depresión? No te voy a dar una definición técnica de depresión. No creo que tenga sentido. Voy a hablarte de los síntomas que caracterizan una depresión. Perfecto. Distinguiendo que hay distintos niveles de depresión, desde aguda, no hay una depresión aguda hasta una depresión grave. Y cada una comparte una sintomatología en común, pero depende de la intensidad de los síntomas y de la frecuencia de los síntomas. ¿Cuáles son estos síntomas? Sí, normalmente es la pérdida de la motivación, pérdida de un interés. Insisto, esto varía de acuerdo al grado de depresión de la persona, ¿no? Puede ser una pérdida intensa, muy, muy fuerte, de los intereses personales, de las motivaciones, etcétera, hasta una pérdida transitoria, no de los intereses. Pérdida de motivación, pérdida de interés, un sentido pesimista de la vida, además de eso, descuido en el aseo personal, sueño, excesivo sueño, o todo lo contrario, insomnio, ¿no? Dolores físicos, malestares físicos como dolores musculares, cansancio, ¿no? Incluso los psicólogos y psiquiatras italianos hablan de depresiones sin depresiones. Quiere decir depresión sin depresión, porque la gente no se da cuenta, muchas personas no se dan cuenta que están deprimidas, ¿no? Sino que lo sienten o se determina esto porque hay una serie de síntomas físicos, ¿no? Dolores musculares, cansancio, inapetencia, etcétera, y no hay como tal una tristeza profunda, por decirlo así, ¿no? Una dolor profundo, por decirlo así, ¿no? Y se determina por los malestar físico que se conoce como depresiones sin depresión, depresión sin depresión. Gonzalo, y esta depresión, estarás de acuerdo conmigo que no necesariamente le hemos dado la importancia en nuestra sociedad, ¿verdad? Bueno, estamos como tristes. Fíjate, lo que pasa es que es tan común el hecho de la depresión. ¿Por qué nos deprimimos? Y la ansiedad son fenómenos tan comunes que ya la gente ni siquiera se da cuenta de que está deprimida o que está ansiosa. Yo incluso te lo digo a nivel personal. A veces he tenido que sentarme tranquilamente a pensar un rato y decir, estoy deprimido o estoy ansioso. Es algo tan común ya, pero tan común que la gente hace parte de nuestra vida. Que la gente vive con estrés. A mí lo más alarmante de esto es que la gente vive con ese estrés, con esa ansiedad, con esa depresión, y a veces ya ni siquiera somos conscientes del nivel de depresión y de estrés que la gente trae encima. Ya cuando llegamos a tomar conciencia de esto, es prácticamente porque estamos ya en una crisis depresiva o una crisis de estrés o una crisis de ansiedad. Gonzalo, ¿hay factores condicionantes de la depresión? Hay factores condicionantes. Tienen una frecuencia menos, o sea, la frecuencia es mucho más baja de lo que supone, afortunadamente. Parece que en algunos casos tiene que ver con algunos neurotransmisores, algunas sustancias que se generan en el cerebro, que se conocen como transmisores, y tienen deficiencias esos neurotransmisores. Por ejemplo, la dopamina, ¿no? La dopamina puede estar asociada también, ¿no?, a la depresión. Hay algunos elementos biológicos condicionantes, pero generalmente, ¿no?, lo que ocurre es que la depresión está determinada por factores circunstanciales, y existen demasiados factores circunstanciales como para efectivamente decir, ¿saben qué? Se trata de una depresión de tipo, por llamarlo así, exógena o relacionada con sí. Ajá. Hay algunos condicionantes. Claro. No totalmente probados, pero hay algunos condicionantes. ¿Es cierto que las mujeres somos más propensas a la sí, depresión? ¿Por qué se da esto? Estadísticamente, la mujer es mucho más propensa a la depresión. ¿Por qué? ¿Por las características que tenemos hormonales, por ejemplo, de nuestro ciclo cada mes? En alguna medida tiene que ver con eso. Pero yo creo que tiene que ver con todos los factores relacionados con el desenvolvimiento de la mujer en la sociedad. Yo creo que tiene que ver mucho con eso, ¿no? Claro. Todavía, a pesar de los esfuerzos de muchas personas y de muchas mujeres, no, por lograr un estatus dentro de la sociedad, desafortunadamente,
eso no se logra, ¿no? Claro. Entonces, Los factores como una sociedad machista, ¿no? Son El factores exceso que de están, trabajo, sí, el estar en la casa. sí, por supuesto, ¿no? Son todos estos factores condicionantes. están determinando o están condicionando, ¿no? Hay una parte que me llama mucho la atención acerca de la depresión, que es este gen hereditario que tenemos. Si nuestra mamá ha sido depresiva o tenemos abuelos que han tenido factores condicionantes de depresión, ¿nosotros podemos ser depresivos? Sí, pero afortunadamente no es tan frecuente la incidencia de tipo genética en este tipo de trastornos. Afortunadamente no es tan frecuente. Pero incluso aunque estuviera ese gen o esos factores genéticos condicionantes, hay un componente muy fuerte, pero muy fuerte, situacional. Tú puedes tener, o la persona en cuestión puede tener algún tipo de gen o determinante o condicionante biológico. Puede tener eso la persona. Pero generalmente esto está relacionado, está dentro de cierto contexto, ¿no? Dentro de ciertas circunstancias. Entiendo que podemos traer el gen, pero si el contexto no es favorable si para familia, la depresión, donde se desarrolla la persona, donde crece, si no es favorable, no puede presentar. No tiene por qué presentarse o no tiene por qué ser determinante. Necesitamos ya cerrar este tema, es súper interesantísimo, Gonzalo, pero como parte final, ¿qué tratamiento o qué recomendaciones nos darías brevemente para aquellas personas que pudieran estar en un estado depresivo con todos estos síntomas que tú acabas de decir, a manera de invitarlos a que nos tratemos esta depresión? Bueno, a nivel muy elemental, obviamente existen las clínicas, los psiquiatras, los psicólogos, etcétera, pero a nivel muy elemental, y eso tiene que ver un poco con la orientación terapéutica, yo les pregunto a las personas, cuando la gente me dice, estoy deprimida, una de las primeras preguntas que le hago es, ¿cómo le haces para deprimirte? Normalmente la depresión, como casi todos estos fenómenos psicológicos, tienen que ver con el diálogo interno, con lo que la persona piensa, claro, con la percepción que la visión que la persona tiene de la realidad. Hay personas que pasan muchas cosas y no se deprimen, o se deprimen levemente. Claro. Y hay personas que se deprimen muchísimo con cualquier detalle. Muy bien. Excelente, Gonzalo. Muchísimas gracias. Ha sido un honor. Nos Para has mí ha dado sido un placer también, Rosario. mucha luz acerca de esto. Gracias a las personas y que han estado. señora bonita, vámonos con Yolanda a la cocina. Gracias por continuar con Mujeres Hechas en Casa.